Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Síguenos también en nuestra plataforma multimedia y síguenos también en vitalfm.pe para que puedas seguir de cerca esta transmisión. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Bueno, ya estamos listos para comenzar con nuestro primer invitado del día. Él es el doctor Raúl Quispe Suárez, director médico y traumatólogo infantil del Centro Médico Dr. Q. Y también nos acompaña Eric Rodríguez, quien es gerente de administración. Vamos a hablar hoy día acerca de un tema importante para todos los, en general, para toda la población, pero sobre todo para los papás y las mamás que nos están escuchando. Vamos a hablar acerca de la displasia de cadera. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Eric. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación y deseoso de ayudar con las respuestas a este tema tan importante. Vamos a empezar contándole a la gente qué es la displasia de cadera. La displasia de cadera es una alteración en el desarrollo de esta importante articulación que va a tener varias fases, digamos, y que va a provocar alteraciones no necesariamente en la infancia, sino que se van a percibir tal vez tardíamente cuando ya el paciente es adulto. Y ahí radica la importancia de hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano, porque muchas veces es silenciosa durante el periodo de la infancia y uno no necesariamente se da cuenta. Ahora, es importante que para poder detectar esta displasia tengamos en cuenta la prevención y que se hace a temprana edad, ¿verdad? Así es. La prevención y algo muy importante, ¿no? Usualmente se asocia a que deben existir factores de riesgo o un examen clínico sospechoso para que uno pueda pedir, por ejemplo, una imagen que nos va a ayudar en el diagnóstico. Pero esto hemos visto de que no necesariamente está adecuadamente relacionado. Por lo tanto, es de vital importancia entender para la población y para mis colegas médicos de que todos los niños deberían pasar por un examen de imágenes, todos. Dos tipos de imágenes. Una, la ecografía de caderas, que se debe hacer idealmente entre el mes y medio, y si no ha sido posible esto, por diversas razones, una radiografía de caderas, que es el método que está de confirmación para cualquier alteración del desarrollo a partir del tercer mes de vida. Estos son políticas que ya se han instaurado en otros países, por ejemplo como Chile, que también son recomendaciones dadas por sociedades tan importantes como la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Entonces, más allá de que yo pueda encontrar algo sospechoso, tengo que hacerle a mi hijo, tengo que pedirle a mi paciente un examen de estos en este tiempo que acabo de mencionar. Es importante que lo coloquemos, digamos, en la lista de las cosas que se le tienen que realizar a al niño, ¿no? ¿Cómo le dicen? Al neonato, al recién nacido, así como hay los tamizajes que nos permiten ver un poco cómo está la sangre, si hay alguna enfermedad congénita, si está bien en oídos, si está bien en ojos. Es importante que también agreguemos a esta lista este examen que nos permite ver cómo está desarrollándose la cadera. Ahora, ¿cuáles son los factores que se podrían mencionar para que un niño nazca con displasia de cadera? Hay algunos factores que son clásicamente conocidos, que están en relación a el tamaño del niño, por ejemplo, los niños que son muy grandes, los macrosómicos, como le denominamos, la posición del niño durante su crecimiento y desarrollo intrauterino, es decir, que estén con la cabeza no hacia abajo como deberían estar, sino al revés, en una posición sentado, de nalgas, ¿no? Exactamente, que le conocemos como una posición de nalgas. El sexo femenino también se ha asociado a un mayor riesgo, digámoslo así, de enfermedad, pero en general los factores de riesgo no determinan la enfermedad. Lo que determina la enfermedad es una serie de condiciones que van a afectar ese desarrollo. Incluso, por ejemplo, después de nacido, que uno pueda cerrarle las piernas al niño y extenderlas, eso es malo para para el desarrollo de las caderas. Entonces, como vemos, es multifactorial y no necesariamente asociado a algo específico. Lo que sí es específico y que cada vez tiene más importancia es el factor genético. A pesar de que no se ha identificado todavía un gen específico, sí hay estudios cada vez más concluyentes de que definitivamente hay una influencia directa de la familia para poder transmitir a las siguientes generaciones la posibilidad de
alteraciones en el desarrollo de las caderas. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si en casa hay papá, mamá, abuelitos también podría ser. Exactamente, sí, la línea directa sobre todo, ¿no? O sea, ya lo que son tíos y primos, por ejemplo, o sobrinos, no necesariamente están en la línea directa, pero la ascendencia sí podría estar directamente relacionada con un factor de riesgo. Okay. Pero más allá de eso, lo que mencionabas, el tamizaje, y hay que recalcarlo siempre durante la entrevista, debe ser para todos. Así es. Ahora, hay que tener en cuenta también la posición que colocamos a los bebés, ¿no? Muchas veces, como son recién nacidos y en época de invierno, entonces decimos, bueno, vamos a ponerlo aquí, lo envolvemos con la colchita por acá, por allá, y como un tamalito, como dicen los abuelitos, ¿no? Las abuelitas dicen así, colócalo, hace mucho frío, ponlo como un tamalito ahí, y no nos damos cuenta que estamos perjudicando de alguna manera, porque es un recién nacido que recién va a tomar una posición, los huesos están como que recién acomodándose, puesto que dentro del útero o dentro de la gestación están en una posición, luego pasan a otra posición conforme van creciendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no hay una necesidad de envolver a los bebés de esta forma, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, porque a veces los papás en el afán de querer protegerlos del frío, del eso, y estamos perjudicando a otra área importante. Claro, no solamente cómo envolverlos, sino cómo transportarlos, también. O sea, moverlos, ¿no? La envoltura, hay diseños específicos como para evitar los tremores, esos temblores que naturalmente tiene el bebé que los despiertan, para poder inmovilizar tal vez los miembros superiores, pero dejar libres los miembros inferiores, completamente libres en posición de ranita, que es la posición fisiológica del niño. Pero para transportarlos, para darles de lactar, para cargarlos en general, existen algunos instrumentos que podemos utilizar, como por ejemplo los fulares. Ahora se han diseñado cada vez con mayor frecuencia mochilas que son ergonómicas, que nos van a permitir transportar al niño con más tiempo. Entonces el porteo, que así se le denomina, es justamente una de las condiciones que nosotros indicamos para favorecer el desarrollo adecuado de las caderas. Y la espalda, porque también se involucra en el desarrollo de la columna, como es el desarrollo fisiológico de la misma, y de esa manera protegemos al niño, ¿no? Entonces, de una manera más natural. Sí, nosotros hemos tenido aquí ya una empresaria que nos habló sobre el porteo. Hemos tenido aquí las mochilas ergonómicas, ¿no? Así es. Y bueno, antes de la mochila está el fular. El fular. Sí, y hemos conversado justamente acerca sobre eso, ¿no? Sobre la posición de ranita, que es la adecuada para mantener, digamos, los miembros inferiores en la posición más adecuada para ellos y para que se siga dando el desarrollo de estos miembros y a la vez de los huesitos que están pues en la cadera. Bueno, doctor, entonces, ¿qué pasa cuando se detecta a través de estas pruebas, que usted lo ha dicho, que uno de los niños tiene displasia de cadera? Pero hay otro punto importante también, y es que las mamás y los papás temen hacer estas pruebas porque hay un mito acerca de las ecografías en los bebés. Y las radiografías. Sí. Sobre todo de las radiografías. Hay dos cosas claras. La ecografía es sonido. Es un sonido y el sonido no hace daño. No provoca ningún cambio, ninguna alteración. Es totalmente seguro. Entonces la ecografía se puede hacer incluso si hay un factor de riesgo, como hemos conversado, o algún examen raro durante la evaluación del recién nacido, inmediatamente se puede hacer una ecografía, o sea, del recién nacido. La ecografía no te da nada. La radiografía sí emite radiación, pero la radiación, y hay un mal concepto sobre ello, es como la luz. Cuando uno va a tomarle una radiografía a una persona es como que prendiera y apagara la luz. Es decir, es solo un instante en el cual va a pasar esa radiación a través del cuerpo del niño. No se absorbe, no se queda, no va a provocar cambios en ese momento. Y ahora todas las máquinas, o sea, las máquinas actuales digitalizadas, etcétera, emiten un porcentaje de radiación mínimo, por lo cual es un examen seguro. Y por esa razón, como digo, países ya lo tienen. Y se debe desmitificar por esa razón y no tenerle miedo a este examen, porque al final las consecuencias pueden ser fatales. Ahorita vamos a hablar seguramente del tratamiento, ¿no? O sea, de lo que pasa. Hay que pensar en que en los beneficios, ¿no? Y hay, como usted lo dice, tratar de ir derribando estos mitos, porque es importante para todas las mamás y los papás que nos pueden estar escuchando, incluso para los familiares también, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando ya el niño es diagnosticado con la displasia de cadera? Muy bien. Esto es el segundo punto importante a tomar en cuenta para lo que es el diagnóstico. Tenemos ya clara la evidencia médica de que tenemos un espacio de tiempo corto desde que el niño nace y se descubre que tiene una alteración de la cadera para poder curarlo completamente.
Esto es alrededor de las primeras 12 semanas, se puede extender hasta las 20 semanas, es decir, tenemos... Poquito. Exactamente. Para poder alinear, para poder recuperar esa alteración que se está produciendo durante el desarrollo. Por esa razón es importante el diagnóstico temprano, porque sabemos que vamos a darle un tratamiento oportuno a ese niño. Y ese tratamiento oportuno además es un tratamiento sencillo, porque consiste en colocarle una especie de ropa que se denomina arnés, y con eso permitir que haya una valoración, o mejor dicho, una mejor relación o congruencia en la articulación de la cadera, y con eso permitir su desarrollo adecuado. Y se cura el niño. ¿Ok? Si el diagnóstico es más tardío, y ahí viene todo el tema que normalmente vemos con nuestros pacientes y que nosotros en el centro recibimos casi a diario, y es el hecho de recibir diferentes diagnósticos, diferentes formas de tratamiento instauradas por diferentes médicos. ¿Por qué? Porque hay una gran variabilidad. Ocurre que algunos tienen alteraciones en el desarrollo de la parte superior, es decir, del acetábulo, otros del fémur, otros tienen alteraciones complejas, y por lo tanto cada caso se va a comenzar a individualizar, y eso va a hacer a algunos un tratamiento mucho más complejo que otros, y por lo tanto pues no se puede comparar. A mí el doctor me dijo que tengo, no sé, un determinado resultado y me han indicado esto, y piensas que lo mismo debe ser para otro niño de la misma edad o con las mismas condiciones, y no es así. Cada caso se va a tratar individualmente, e incluso con seguimientos muy largos, que pueden ser de 3, 4 años, para ver cómo evoluciona su cuerpo después del tratamiento que se ha instaurado, que nuevamente puede consistir en el uso de una férula, en este caso ya cuando son más grandes, la inmovilización con aparatos de yeso, a veces no es, digamos, de uso común, e incluso llegar a la posibilidad de cirugías cuando la evolución no es favorable, ¿no? Sí, hay que tenerlo en cuenta, porque si lo dejamos pasar mucho tiempo, como usted dice, el tiempo que tenemos, y usted lo ha comentado ahora, es cortísimo para hacer la corrección, ¿no?, pertinente. Si no es así, vamos a tener luego secuelas, ¿no?, que vamos a hablar en un momento. Son las 10:28, vamos a una breve pausa y retornamos para seguir conversando sobre este tema sumamente importante como es la displasia de cadera. Ya regresamos. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Estamos conversando con el doctor Raúl Quispe Suárez, él es director médico y traumatólogo infantil, y estamos hablando acerca de la displasia de cadera. Hemos conversado ya el por qué es importantísimo hacer este tipo de prueba en los niños, que hay que hacerlo en el periodo neonato, porque luego después podrían venir algunas complicaciones, que es importantísimo también se siga trabajando en la prevención, y agreguemos a la lista de las diferentes pruebas que tenemos que hacerle a nuestros bebés lo que es esta ecografía de cadera, para ver si efectivamente hay o no una displasia. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones, doctor? ¿Qué pasa si no acudimos a tiempo? ¿Qué pasa si llegamos ya tarde, ¿no?, si ya vemos algunos síntomas en los niños? Claro. Cuando ya vemos a un niño que, por ejemplo, está en edad de marcha y está cojeando, y sospechamos que es por la cadera, es que estamos fallando como país, como sociedad y todo, en lo que significa un diagnóstico, porque que la cadera ya se salga de su sitio y que te produzca una luxación es algo que definitivamente no debería pasar. Actualmente no debería pasar eso, pero pasa. Entonces esa es una complicación, por ejemplo, o sea, tener una cadera luxada, que es, digamos, el estadio más grave de la enfermedad. Y ¿qué hay que hacer? Hay que operar a ese niño, porque hay que volver a poner esa cadera en su sitio. Hay que corregir todas esas alteraciones que se han producido durante todo ese año, ¿no? Aproximadamente el niño camina al año y medio. Y luego hay que corregir entonces la parte articular con varias cosas, entre las cuales pueden incluirse cortes en los huesos, arreglar toda la parte de la articulación. También también hay otras displasias donde no necesariamente el niño cojea, pero igual lo que denominamos el acetábulo, que es algo muy común de preguntas de los pacientes, ¿no? No, que me han hablado de un ángulo acetabular. Bueno, ese ángulo acetabular también, al no descender, necesita probablemente una cirugía para que nosotros podamos ayudar a descenderla. Entonces, todas estas cirugías o todas estas prácticas nosotros las realizamos después de haber hecho un seguimiento o entendiendo que no hay otra forma de solucionar esa cadera. Y claro, se le va a dar al papá, a la familia, las opciones de tratamiento más adecuadas
para cada niño. Conversábamos también que cuando no se atiende a tiempo, luego se desencadena en una artrosis y Claro. que obvio ya cambia el estilo de vida de la persona. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, displasia es la alteración anatómica, es decir, no se forma bien una parte y no se forma bien otra parte o las dos. Y lo que tiene que existir es una congruencia, es decir, como si simulamos una cabeza y un sombrero, debe existir una especie de tamaño perfecto para que el sombrero no quede ni grande ni pequeñito. Cuando esto ocurre, es como tener, yo les pongo siempre esta analogía a mis pacientes, es como tener una puerta que al final te ha quedado media inclinada, no tiene un adecuado marco y está raspando ya sea en la parte superior o inferior, y se va a desgastar naturalmente con cada apertura y cierre. Lo mismo en la cadera, con el movimiento continuo, esa cadera poco a poco va a ir desgastándose en la parte del cartílago articular y al final va a terminar en heridas, lesiones de ese cartílago que lamentablemente son irreversibles. ¿Por qué? Porque el problema es anatómico, es decir, el problema no es por un golpe, no es porque hubo ahí alguna otra condición que afectara el cartílago, sino porque todos los días está fallando en la función. Y la parte anatómica hay que corregirla cuando ya se desgastó la cadera, solamente cambiándola, no hay de otra manera, ¿no? Hay que colocar ahí una prótesis, y para eso, incluso de adolescentes, se pueden hacer cirugías ya para, nosotros denominamos reorientar, cambiar la estructura anatómica, pero claro, cada vez se hacen cirugías más complejas, mientras el niño o el adolescente son más grandes. Bueno, entonces es importantísimo que estemos a la prevención, que pongamos, como ya lo hemos dicho desde un inicio, el tema de esta ecografía. La ecografía de cadera pediátrica entre el mes y medio, y la radiografía después de los 3 meses sin ningún problema, ¿no? Y eso nosotros tenemos todo eso. El tiempo es muy corto para actuar, ¿no? Así es. Y luego las complicaciones en realidad son muy grandes y pues como lo decíamos fuera del aire, definitivamente cambia el estilo de vida de una persona, ¿no? Vivir, caminar, sentarte con dolor, no hacer una vida normal, no poder hacer ejercicios. Y complicar la vida de un niño también, porque la vida de un niño es saltar, correr, jugar, brincar, ¿no? Entonces es sumamente complicado para el niño en sí y también para los papás. ¿Cuáles serían en todo caso lo que nosotros tendríamos que dejar como mensaje a los papás, ¿no? Las recomendaciones. Ok. Nosotros tenemos que entender que, y voy a poner el ejemplo de nuestro vecino, Chile. Ellos han cambiado tanto su forma de cómo evalúan y diagnostican, que por ejemplo para tratar estas cirugías que acabamos de hablar, ellos salen ahora al extranjero, a países donde todavía se presentan este tipo de patologías de manera tardía. Ellos tienen más de 10 años con este tipo de políticas y han logrado hacer un cambio trascendental. A los cirujanos nos gusta operar, o sea, para eso es nuestra especialidad. Pero no deberíamos operar algo que podemos evitar hacerlo. Y podemos evitar hacerlo simplemente llamando a la conciencia, a pesar de que todavía no tenemos políticas de salud pública, que se están trabajando, sí se está trabajando en ello a nivel nacional, pero todavía no la tenemos. Entonces, la toma de decisiones pasa por la recomendación del médico, que en este caso es el más cercano a la familia, que es el pediatra, y por la propia decisión de la familia, porque tenemos que empoderarnos. Cada vez hay familias más empoderadas, con más conocimiento, con más acceso a todo el conocimiento que hay, y pueden leer y pueden encontrar toda esta información de libre disponibilidad, y se van a dar cuenta de que sí, es necesario. Entonces el mensaje es, voy a tener un hijo, pues tengo que pensar en mi checklist de poner mi ecografía de caderas entre el mes y medio, o una radiografía a los 3 meses. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan ayudarme a diagnosticar problemas en el desarrollo de la cadera, que luego me van a permitir tener un niño, joven y adulto feliz, sano y feliz. Informarlos también, ¿no? Porque hemos hablado acá incluso de la forma en la que podemos envolver a nuestros bebés, la forma en la que podemos cuidarlos, transportarlos a través del fular, a través de las mochilas ergonómicas, que no tengamos miedo de utilizar también estas formas, porque esto ayuda, ¿no? Ellos mismos colocan, los bebés suelen colocarse en posición de ranita porque buscan esta forma, y eso permite el desarrollo de las extremidades inferiores. Bueno, está con nosotros también Eric Rodríguez, él es gerente de administración del Centro Médico Dr. Q, quien nos va a hablar un poquito acerca justamente de las especialidades, ¿no? Y de repente de estos chequeos importantes preventivos para todos nuestros oyentes.
Así es, muchas gracias Carla por la invitación. Desde aquí quiero saludar a toda tu audiencia y exhortarlos a tener una conciencia preventiva en el tratamiento de nuestra salud. Es muy importante cuidar a nuestros niños y en general la salud de las personas debe partir desde una conciencia preventiva para tener un estilo de vida adecuado, una calidad de vida adecuado y que con el transcurrir de los años podamos tener condiciones que nos permitan disfrutar justamente de cada etapa de nuestras vidas. El Centro Dr. Q, que nosotros hemos nacido hace más de 11 años y estamos cerca de nuestro mes de aniversario, hemos implementado con el tiempo muchas especialidades. Hemos nacido como un centro dedicado a la traumatología infantil, con médicos de larga data en experiencia y en casuística, y actualmente contamos con una cartera mucho más amplia que encierra el círculo de salud de nuestros pacientes. Tenemos cardiología, medicina deportiva, tenemos muchos pacientes de medicina deportiva que hacen algún tipo de actividad física, ya sea como amateurs o como profesionales, que van a Centro Dr. Q para sus chequeos, para sus pruebas de rendimiento, para sus pruebas de esfuerzo, y van con esa garantía de haber recibido una correcta atención y un mapeo completo de su condición física a competir y a dar el mejor rendimiento a la competencia para la cual están destinados. Además de eso, tenemos también neuropediatría, que trabaja mucho de la mano con traumatología infantil, y tenemos la especialidad de reumatología, tenemos terapia física y rehabilitación, y con esto nosotros hemos diseñado una propuesta que le permita al paciente tener una atención integral, ¿no? Además de esto, hemos cerrado hace poco un convenio con Suiza Lab para trabajar de la mano con ellos de una manera garantizada para el paciente y segura para el paciente, a fin de que todos las personas que requieren algún tipo de análisis, un chequeo completo, puedan hacerlo en un lugar de garantía, en un lugar de mucha seguridad. A partir de este mes de septiembre estamos iniciando con la atención de endocrinología. Para todos aquellos que les interesa el servicio de endocrinología, pueden consultarlo con nosotros. Y como te dije, Carla, por nuestro mes de aniversario estamos lanzando muchos paquetes y promociones para todos aquellos pacientes recurrentes y nuevos que visiten el centro, y sobre todo que mencionen que nos vieron en Vital FM 91.1 y van a tener una buenísima promoción para ellos, y que puedan ver de manera preventiva cuáles son las condiciones que tienen en su salud actualmente. Qué importante, ¿no? Importante trabajar a la prevención, importante encontrar estos paquetes, estos chequeos que nos ayuden como papás, como familia, como usted lo dice, a poder disfrutar de cada etapa, ¿no? Y que tengamos una buena calidad de vida en base a la prevención en temas de salud. Bueno, ¿dónde pueden ubicar entonces al Centro Médico Dr. Q? Estamos en Girón Junín 142, 302, 305, los interiores. Pueden preguntar en recepción por Centro Dr. Q en Miraflores, altura de la cuadra 45 de la avenida Arequipa. Ahí está. Bueno, muchas gracias también al doctor Raúl Quispe y muchas gracias a Eric Rodríguez. Tenemos que hacer una pausa comercial y retornamos con más aquí en Ruta de Éxito.